¿Sabías que la Tierra tendrá una nueva luna? Sí, así como lo oyes. Un pequeño asteroide ha sido atrapado por nuestra gravedad, convirtiéndose en un satélite natural temporal. Nuestra Tierra tendrá una compañera temporal, una miniluna. ¿Qué es una miniluna? Imagina que la Tierra tiene un nuevo satélite, una especie de luna pequeña. Pues bien, eso es justo lo que va a ocurrir. Se trata de un asteroide, un objeto rocoso que vaga por el espacio, que ha sido capturado por la gravedad de nuestro planeta. Nuestro planeta tendrá desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 2024, este pequeño cuerpo celeste, de entre 10 o 15 metros, que orbitará alrededor de la Tierra, convirtiéndose en lo que los científicos llaman una miniluna. ¿De dónde viene esta miniluna? La miniluna, oficialmente conocida como 2024 PT5, fue descubierta por un equipo de astrónomos españoles. Se cree que este objeto podría haber sido desprendido de la Luna hace millones de años, tras un gran impacto. Sin embargo, su origen exacto aún es un misterio que los científicos continúan investigando. ¿Existe peligro de impacto, como sucedió con el bólido de Chelyabinsk? El bólido de Chelyabinsk era un meteoroide, un objeto espacial más pequeño que un asteroide, que se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre. Se estima que el objeto original tenía unos 15 o 20 metros de diámetro, pero se fragmentó en múltiples restos al entrar en la atmósfera. Los daños causados por la explosión aérea del bólido, a unos 20 a 30 kilómetros de altura, liberó una energía equivalente a unas 30 bombas atómicas de Hiroshima. Esta onda de choque causó daños significativos en la ciudad de Chelyabinsk y sus alrededores. Numerosos edificios sufrieron daños estructurales. Miles de ventanas se rompieron debido a la sobrepresión, y más de 1.400 personas resultaron heridas, mayormente por los fragmentos de vidrio. La probabilidad o posibilidad de que la miniluna impacte contra nuestro planeta es baja. El objeto tiene un tamaño estimado de entre 10 y 15 metros, es más pequeño que el bólido de Chelyabinsk. Posibles daños. Debido a su tamaño reducido, si este objeto entrara en la atmósfera terrestre, lo más probable es que se desintegrara antes de alcanzar la superficie. Daños localizados. En el caso de que algunos fragmentos lograran sobrevivir a la entrada atmosférica, los daños serían mucho más limitados, y probablemente se restringirían a un área pequeña. En resumen, el bólido de Chelyabinsk fue un evento de gran magnitud que causó daños considerables en una zona poblada. La posible miniluna es un objeto pequeño, con una probabilidad baja de impactar con la Tierra, y de ocurrir, causaría daños menores. Pero tranquilos, no hay ninguna razón para alarmarse. Aunque la idea de un objeto espacial acercándose a la Tierra pueda sonar preocupante, los científicos han calculado su órbita, y han confirmado que no existe ningún riesgo de impacto. La miniluna pasará a una distancia segura de nuestro planeta. ¿Podremos verla desde la Tierra? Desafortunadamente, no será posible observar esta miniluna a simple vista. Es un objeto muy pequeño y débil, por lo que se necesitarán telescopios de gran potencia para detectarlo. Sin embargo, los astrónomos profesionales podrán estudiarla en detalle y obtener valiosa información sobre su composición y origen. ¿Por qué es importante este evento? La aparición de una miniluna es un evento bastante raro y emocionante para la comunidad científica. Estudiar estos objetos nos ayuda a comprender mejor la formación y evolución del sistema solar. Además, nos brinda la oportunidad de probar y mejorar nuestras técnicas de detección y seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra. Duración de la órbita. Es importante destacar que el tamaño exacto de 2024 PT5 aún no se ha determinado con precisión. Los astrónomos continúan trabajando para obtener más datos sobre este objeto. El estudio de las minilunas tiene diversas implicaciones para las futuras misiones espaciales. Defensa planetaria. Al estudiar las órbitas y composiciones de las minilunas, los científicos pueden desarrollar mejores modelos para predecir y mitigar el riesgo de impactos de asteroides. Exploración espacial. Las minilunas podrían servir como objetivos para futuras misiones espaciales. Estudiar estos objetos de cerca nos permitiría obtener información valiosa sobre la formación del sistema solar y la evolución de los cuerpos celestes. Recursos espaciales. Algunos asteroides contienen grandes cantidades de minerales y metales preciosos.
Si las minilunas resultaran ser ricas en estos recursos, podrían convertirse en objetivos para futuras misiones de extracción minera. Otras minilunas. Aunque el descubrimiento de minilunas es relativamente reciente, se cree que estos objetos son más comunes de lo que se pensaba anteriormente. En los últimos años, se han descubierto varios objetos que podrían clasificarse como minilunas. La razón por la que no se descubren más minilunas es que son objetos muy pequeños y débiles, difíciles de detectar con los telescopios actuales. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, es probable que se descubran muchas más minilunas en el futuro. El estudio de las minilunas es un campo de investigación en constante evolución. A medida que los astrónomos obtengan más datos sobre estos objetos, nuestra comprensión del sistema solar y nuestro lugar en el universo continuará creciendo. ¿Quién hubiera pensado que la Tierra tendría una nueva compañera por un tiempo? Este evento astronómico nos muestra lo dinámico y sorprendente que es nuestro universo. Aunque la miniluna se alejará de nosotros, el conocimiento adquirido gracias a su estudio perdurará, enriqueciendo nuestra comprensión. Si bien hemos aprendido mucho sobre esta miniluna, aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cuál es su origen exacto? ¿Cómo afectará su paso por la Tierra a la dinámica orbital de nuestro planeta? ¿Con qué frecuencia ocurren estos eventos? Estas interrogantes nos invitan a seguir explorando el universo y a maravillarnos ante su complejidad. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.